mal profesor, dificultades en la escuela o no tengas buenos recuerdos de esa etapa. Bueno, no estás solo. En la universidad quería estudiar un tema del cual no supiera nada, así que me inscribí en un curso de italiano. Pero cada vez que hacía mal mi tarea, mi profesora me avergonzaba durante la clase. Llegué a odiar esa materia y en ese semestre mis notas sufrieron y mi interés por el italiano desapareció. Esencialmente, un mal profesor se interpuso entre la alegría de aprender y yo. Sin importar a lo que te dediques, no dejes que nada ni nadie interrumpa tu proceso de aprendizaje. Sí, es más fácil decirlo que hacerlo, pero los beneficios de estudiar y explorar algo nuevo son muy importantes para perderlos. Cuando tengas interés en un nuevo tema, querrás investigar más. Por suerte tienes el mundo a tu alcance gracias a Internet y su número casi ilimitado de sitios web, podcast, libros electrónicos y mucho más. Esta increíble cantidad de conocimiento puede alimentar tu curiosidad rápidamente, así que no tengas miedo de acceder a ella. La experiencia es la mejor manera para cultivar una nueva habilidad. Puedes usar recursos virtuales para guiarte. Si quieres tocar piano, encuentra un sitio web para practicar. ¿Deseas trotar correctamente? Estudia y ejercítate con algunos videos. O si te gusta estudiar con otros, intenta unirte a un grupo dedicado al tema. Tal vez cometas errores a medida que aprendas y practiques, pero también irás mejorando. Independientemente de lo que te interese, explóralo tan pronto como puedas, porque la alegría de aprender puede cambiar la forma en que ves el mundo. Ahora sí lo escuchamos y lo vimos completo o no. Sí, profe. Bien, me encanta. Muy propicio para el momento, muy propicio para motivarnos a seguir aprendiendo, a encontrar la razón de por qué estamos aprendiendo, ¿no? Es importante que ustedes tengan en cuenta que cada cosa que se aprende en la vida tiene un motivo, tiene una razón, llega a nuestra vida por algún motivo y en algún momento de nuestra vida eso que aprendemos nos va a servir para algo. Ténganlo por seguro de que esos aprendizajes se quedan en nuestra mente, en nuestro cerebro, es para precisamente reforzar y hacernos crecer como seres humanos. Y no estoy hablando solamente de la parte académica, sino en la vida. Todo lo que llega, interrumpe nuestra vida y nos enseña algo, nos trae un aprendizaje. Nos trae un aprendizaje para crecer como seres humanos. Este es el momento de ustedes, es el momento de que ustedes deben aprovechar para absorber todo, aprender de todo, observar, aprender a observar. Hemos trabajado mucho la parte de observación en ciencias naturales, los que han estado trabajando conmigo a través de los experimentos, a través de los ejercicios, han aprendido también a comprender mucho a través de los ejercicios de español y miren cómo se van uniendo observación y comprensión a través de los ejercicios de lectoescritura, esa comprensión que es importante porque se comprende lo que se lee y no solamente se lee lo que está escrito, se lee también lo que vemos a diario en la vida. Leemos las posturas, leemos las posiciones, ¿sí? Leemos los rostros de las personas, leemos imágenes, leemos afiches, leemos lugares. Todo lo que estamos observando lo leemos. Entonces miren cómo desde las ciencias naturales trabajamos la observación. Miren cómo desde lectoescritura y español trabajamos la comprensión. Y a través de las matemáticas trabajamos el análisis, aprender a analizar para resolver. Y después vienen todas las demás otras asignaturas que no son sino el complemento
de esos 3 elementos: comprender, analizar, resolver y observar. Entonces, las otras asignaturas que ustedes están viendo son el complemento de esos 4 elementos que les acabo de hablar. Y todos esos elementos van a ser instrumentos para que ustedes más adelante en la vida los utilicen como herramientas para precisamente poderse enfrentar de una manera adecuada a todas las situaciones que vienen en la vida. Por eso este proceso en caminar en secundaria es tan bonito, es tan complejo a la vez, porque si alguien se me queda, y me duele mucho cuando alguien se me queda, cuando alguien se empieza a desconectar, porque rompe el hilo de todo el proceso, porque el proceso es uno solo, el proceso es único, a diferencia de estar en el aula regular. Ustedes aquí aprenden de una manera integral de cómo una asignatura le da la mano a la otra, y así debe ser. Eso se llama un trabajo colaborativo, y de esa manera ustedes también tienen que aprender a hacer un trabajo colaborativo entre ustedes. Es entender cómo se complementan, cómo ustedes se complementan y cómo cada uno de ustedes aprende de una manera diferente, cada uno mira la vida de una manera diferente, y la manera en que cada uno de ustedes ve la vida frente a los problemas puede ayudar a otros desde la experiencia que ustedes tienen, desde el aprendizaje que ustedes tienen. Pero es solamente a través del estudio, ¿sí?, que ustedes pueden lograr comprender todo lo que yo les estoy diciendo en este momento y encontrar qué es lo que realmente les apasiona. En este momento estamos trabajando diferentes áreas del conocimiento, porque es necesario que nosotros como seres humanos tengamos base en todas esas áreas del conocimiento. Pero poco a poco, a medida que ustedes van avanzando en este caminar, se van a dar dando cuenta, en el caminar de la vida, se van a ir dando cuenta qué es lo que a ustedes les apasiona, qué es lo que a ustedes les gusta. Pero cuando ustedes ya volteen hacia atrás, se van a dar cuenta que tienen una cantidad de conocimiento impresionantes, y que independientemente de lo que sea que hayan aprendido, les va a servir para ese nuevo gusto, para ese nuevo placer de aprender lo que ustedes realmente se quieren enfocar en la vida. Algunos querrán ser ingenieros electrónicos, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos. Bueno, otros querrán ser médicos, arquitectos. Bueno, pueden ser los profesionales que ustedes quieran, dependiendo de lo que a ustedes les apasione y lo que a ustedes les guste. Lo importante es siempre, como dice el video, aprender, porque todo lo que se aprende es válido y es necesario para nuestro proceso de formación como estudiante y como seres humanos. El día de hoy tenemos 3 asignaturas, que es español, PPP y ciencias políticas. Entonces, como siempre, nos ubicamos en la parte de abajo del menú, jueves 20 de mayo, español. Tenemos aquí la tercera parte, para escribir y leer cualquier tipo de texto necesito también de las reglas de ortografía. Nosotros venimos trabajando ya hace 5 clases en reglas de puntuación. Tuvimos 2 clases de reglas de puntuación, con los signos de puntuación, con la coma, ¿cierto?, con las comillas, con el punto y coma, con el punto final, con el punto y aparte. Todos esos signos de puntuación ustedes no se les puede olvidar cómo se trabajan, pero a la vez es necesario también tener en cuenta otras reglas de ortografía supremamente importantes, que es el uso ya en sí de las letras, la forma en que nosotros escribimos.
porque he notado que algunos de ustedes tienen algunos errores ortográficos al momento de escribir. Entonces, hace 3 clases di las reglas en general, hice una explicación, un barrido general de todas las reglas, de 6-7 reglas, y la clase pasada empezamos con la primera regla, que es la regla del uso de la letra H, que espero que lo hayan trabajado a conciencia y que hayan interiorizado esas reglas ortográficas. De todas maneras, eso no significa que no las vayamos a seguir trabajando. Por supuesto que sí, tenemos que seguirlas trabajando para que esas reglas queden en nuestro interior, porque no hay nada más bonito que una persona lea y escriba bien. Entonces, leer bien es utilizar correctamente los signos de puntuación. Los signos de puntuación como la coma, el punto y coma, el punto y aparte, el punto final, punto y seguido. Esas reglas de puntuación son los que permiten a ustedes leer bien y, por lo tanto, después de leer bien, comprender bien lo que ustedes están leyendo. Porque una cosa es leer bien y otra cosa es comprender bien lo que ustedes están leyendo. Y la segunda parte es escribirlo muy bien. Y escribirlo muy bien, aparte de utilizar bien los signos de puntuación, es utilizar las reglas ortográficas. No hay nada más bonito que ver un texto bien escrito por un estudiante, por cualquier persona. Entonces, la semana pasada utilizamos y estudiamos las reglas ortográficas de la H. Hoy vamos a trabajar la segunda regla ortográfica del español, que es las reglas de la P y de la V. Aquí está la introducción, que es la misma introducción que he estado utilizando en todas las demás clases, de qué son las reglas ortográficas, ¿cierto? Para los que de pronto no han estado en las otras clases, los invito a que vean los videos de las clases anteriores, siempre las montamos en las respectivas clases. Pero es bueno recordarles que las reglas ortográficas no están inventadas por el profesor, esas son normas a nivel internacional de los idiomas. Entonces, el español tiene sus reglas para escribir, el inglés también. Por eso aquí el título les dice reglas ortográficas del español, porque nuestra lengua madre es el castellano, el español. Entonces, por eso estamos haciendo énfasis primero en esta parte, aprender a leer y a escribir bien la parte de nuestro español. Si eso no lo hacemos bien, pues lógicamente nos va a quedar muy duro también las reglas ortográficas del inglés. Entonces, primero nuestra regla madre, que es esta. Estas reglas son a nivel internacional, o sea, todos los países de habla hispana, todos los países que hablan el castellano, utilizan estas reglas. Entonces, no es solamente aquí, sino en diferentes partes donde se hable el español como lengua, se tiene estas reglas como guía para escribir y leer bien. Entonces, hoy vamos a ver algunas reglas de las 2 letras, la B y la V, que normalmente son letras que suenan igual, ¿sí? Son letras que tienen una fonía muy parecida al momento de leerlas. Al momento de escribirlas, lógicamente sabemos diferenciar la B de la V, ¿cierto? Sabemos diferenciar la B de la V, muy fácil, pero al momento de escribirlas podemos equivocarnos en algunas palabras, porque la forma en que suenan ellas es muy parecida. Entonces hay gente que escribe vaca y, por ejemplo, el animal, vaca. Entonces se puede confundir utilizando la letra B en vez de la V, y eso genera cierto errores ortográficos. Por ejemplo, ya es diferente cuando, por ejemplo, ese apellido vaca lo utilizan, la palabra vaca es un apellido, entonces normalmente lo utilizan con B. Está bien, porque los apellidos no tienen ortografía, nombres y apellidos no tienen ortografía, esa es la regla general.
¿sí? Entonces, algunos, por ejemplo, escriben Marta con H entre la T y la A, Marta, otros la escriben sin H y ahí no hay error ortográfico. Entonces recuerden, los nombres y los apellidos no tienen reglas ortográficas que lo amarren. Entonces hay personas que pueden escribir el apellido Vaca con V, otros con B, otros con doble C, ahí no hay ningún problema. Pero cuando ya estamos hablando del sustantivo vaca, el animal, entonces ahí sí ya la regla ortográfica nos dice que va escrita con V, que son cosas que tenemos que diferenciar. Entonces vamos a mirar a ver las reglas de la B. Dice, siempre que una palabra termine en BLE, o sea, ble, o en bilidad, siempre se va a escribir con la letra B, como por ejemplo, cuestionable va con B y habilidad también va con B y habilidad se escribe con H al inicio, que esta fue una de las reglas que trabajamos la clase anterior. Entonces miren que ya aquí hay una primera regla. Todas las palabras que terminen en ble o tengan el prefijo bilidad, por ejemplo, morbilidad, preguntable, cuestionable, habilidad. Dime, Juan José, te escucho. Aquí en el chat no es válida. ¿Cómo? Aquí en el chat no es válida. Claro que sí. Recuerden que observar está bien escrito, sí señor. Esa palabra está bien escrita, con B, observar. De hecho, esa regla está por ahí adelante está, ahorita la vamos a ver, pero está bien escrita, observar. Muy bien, esa es la forma en que se escribe. Y gracias por recordarme otra cosita, Juan José. Cuando nosotros escribimos, ojo, no importa si yo le estoy escribiendo a un compañero por el chat, no importa por dónde yo le estoy escribiendo, es necesario conservar las reglas, ¿cierto?, de ortografía, los signos de puntuación y las reglas de ortografía, porque a veces yo veo que ustedes escriben unas cosas sin ortografía que uno se quiere ir para atrás. La palabra observar, como tú la tienes ahí escrita, Juanjo, sí está muy bien escrita. Esa es la manera. Ahorita vamos a mirar, creo que ahí está la regla más adelante. Bueno, entonces decíamos que las palabras que terminen en ble, ¿cierto?, en el sufijo ble, y en bilidad, todas se escriben con B. Cuestionable, ¿cierto?, preguntable, habilidad, morbilidad, ¿sí? Son palabras que terminan y se escriben con la letra B. Siempre que una palabra termine en bundo o bunda, también se escribe con B, como moribundo, vagabundo, abunda, ¿sí?, de abundancia, abunda. Entonces también se escribe con B. Todas las terminaciones del pasado imperfecto, ¿sí?, de el indicativo aba, abas, aba, ábamos, aban, abais, se escriben con B. Por ejemplo, jugaban, buscaban, cantaban, giraban, ¿sí?, trotaban, caminaban, caminabas, jugabas, ibas. Todas esas palabras, ¿sí?, que estén conjugadas en un pasado, en el pasado del indicativo de lo que tú estás haciendo, entonces siempre se escriben con B. Ahí están los ejemplos: buscaban o buscabas, ¿sí? Para todas las personas, yo buscaba, él buscaba, ella buscaba, siempre se conjuga y se escribe con B. Ojo con eso, porque a veces me escriben buscaba y la última me la escriben con V, está mal escrita. Buscaba se escribe con B. Entonces, esa es otra regla que deben tener en cuenta, y cuando la escriban ahí en su cuaderno de notas,
Resalten todas esas reglas, ¿sí? La regla anterior también se aplica en verbos de tercera conjugación como ir, para ir también, ¿sí? Ibas, iban, íbamos, nosotros íbamos a ir a jugar, entonces también se escriben con B. Sigamos mirando más usos de B. Palabras que empiezan por bu, bur y bus. Las palabras que empiezan de esa manera se escriben con B. Las palabras que empiezan por biblio, como por ejemplo bibliografía, biblioteca, también se escriben con B. Voy por aquí. Tercero, palabras que comienzan por ab, ob y sub. Ahí está, mírala, ahí está la regla. ¿Sí la ves, Juan José? Observar. Observar. Aquí está la palabra que tú escribiste, observar. Las palabras que comienzan por ab, ob y sub, o sea, una vocal seguida de una consonante, de esa manera se escribe con B. Observar, la que tú me escribiste. ¿Cómo? No le contesté rápido, aunque no debería estar haciendo esto en clase, solo cuando termine, pues estar realizando unos cuadernos para hacer tareas ahora. Colócame atención a la explicación y más bien después continúas para que no te pierdas la explicación, ¿vale, Juanjo? Ok, profe. Listo. También las palabras que empiezan por bi, como bicicleta, por bis y vis. Ojo con eso. Palabras que comienzan por bien y por bene, benefactor. ¿Sí? Bienestar se escriben con B. Palabras que contienen estas tres letras, bio al inicio, bio en el intermedio y bio al final. Como por ejemplo, al inicio, biografía, biografía. En el medio, autobiografía. Al final, anfibio. Se escriben con B. Palabras, estoy al otro lado de la columna, a este lado, si están conmigo. Palabras acabadas en bilidad, como movilidad, ¿sí? Perdón, salvo movilidad y civilidad, son las dos únicas excepciones, todas las demás terminan en bilidad. Movilidad es una conjugación especial porque el verbo es irregular, y lo mismo civilidad. Son las dos únicas palabras que no se escriben con B. Todas las demás se escriben con la B. Por ejemplo, morbilidad, estabilidad, se escriben con B, a excepción de estas dos. Todas las formas verbales de haber, deber, beber, caber, saber y sorber. Lo que les estaba explicando en el cuadro anterior. Haber, había, habíamos, habías, deber, debía, debíamos, debías, beber, bebía, bebíamos, bebías, caber, cabías, cabíamos, cabían, saber, sabía, sabíamos, sabían. Todas estas palabras y todas las conjugaciones verbales, ¿cierto?, se escribe con B para que no vayan a cometer el error, por ejemplo, de escribir deber con V, porque es de manera incorrecta. ¿Sí? El pretérito imperfecto de la primera conjugación aba, lo que les decíamos, lo que yo les decía ahorita, hablaba, jugaba, ¿sí?, cantaba, bailaba, caminaba. Entonces todas esas conjugaciones de la primera persona, de yo cantaba, yo jugaba, ¿sí?, yo caminaba, yo saltaba, se escribe de esta manera con la parte final, ¿cierto?, se escribe con B. Pretérito imperfecto del verbo ir. Como ir es un verbo que no es regular, el pasado de ir es iba, íbamos, iban. Entonces esas conjugaciones del verbo ir se escriben con B. Y verbos acabados en vir y buir, a excepción de hervir, servir y vivir. Esas tres
Esas tres palabras no se escriben con B. Hervir, servir y vivir se escriben con V. Todas las demás sí se escriben con B. Como por ejemplo escribir. O embuir como distribuir. Distribuir se escribe con B también. Estas reglas es importante que ustedes las tengan claras al momento de escribir, y escribir va con B. Muy bien. Reglas de uso de la V, que la V suena cuando estamos hablando muy parecida a la B cuando hablamos, pero cuando la escribimos ya es muy diferente, ¿cierto? Entonces, primera regla del uso de la V. Se escribe después de la letra D y de la letra N. Todas las palabras que tengan letra D y N y antes se debe utilizar la V. Por ejemplo, adverbio invierno. Si la palabra tiene D o N, la que sigue tiene que ser una V en caso de que se vaya a utilizar no la B, sino la V. Adverbio invierno. Otra reglita se dice que se escriben con B los pasados indefinidos e imperfectos y el futuro de los verbos estar, tener, andar, como por ejemplo tuve, estuve, estuviera, ¿sí? Tuve se escribe con V, tuve, estuve y estuviera. Entonces, ojo con escribir tuve, en español tuve, no está incorrecto, se escribe con V en español. Yo tuve un gatico, porque es el pasado de tener, yo tuve. Yo estuve, ¿sí? Entonces escriben con V. Otra regla, la regla número 3 dice las palabras que empiezan con nap, con nop y con pop se escriben con V. Por ejemplo, nave, nave, noviembre, navegación. Entonces, para que lo tengan en cuenta también esa tercera regla de las palabras que utilizan con V. Las palabras que empiezan por val, vice, villa, como por ejemplo valor, vicepresidente, villancico. Hay dos excepciones. La palabra bíceps no se escribe con V y la palabra billar tampoco se escribe con V, se escribe con B. Pero todas las demás se escriben con V. Todas las que empiezan por val, vice y villa. Los adjetivos y los sustantivos terminados en ava, avo, eva, eve, evo, iva, ivo, a excepción de tres palabras: árabe, sílaba y estribo. Entonces, por ejemplo, octava y octavo se escriben con V. La palabra grave se escribe con V. Activo con V. Nocivo, nieve. Entonces, todos los adjetivos y sustantivos que terminen en ava, avo, eve, evo, eve, eva, ivo, iva se escriben con V, a excepción de árabe, sílaba y estribo. Esa es otra reglita. Se escribe B antes de la L y la R. Bla y bra. Ejemplo: doble, brazo, abrigo, broma, bruja, amable, broche, brillante y descubrir. Entonces, siempre la palabra que tenga L y R y que se necesita escribir con B, la B que voy a utilizar es la B que conocemos, no la V. Entonces, doble. Entonces, no puedo escribir doble con V porque es incorrecto, es B, doble. Brazo, abrigo. Entonces, antes, todas las palabras B antes de L y R. Dime. Profe, Dime. Te escucho. ahorita le digo que no le tenía que decir. Dime. No, sino que le dije de otra forma, perdón.
Ah, bueno, cualquier cosa. Profe, si usted observa bien, Uh-huh, allí donde está, donde dice LR, uh-huh. allí donde dice doble, brazo, abrigo, broma, amable, broche, brillante, descubre. Se observa que hay como dos que no tienen la, la, ¿qué? La, la cosa esa. ¿Cuál? Dime cuál, José. Ah, no, no, sí, profe, está bien, perdóneme. También, ¿cierto? Todas. Sí, sino que no había, no había visto lo de la L. Ajá. Mira aquí, BL doble, BR brazo, BR abrigo, BR broma, BR bruja, BL amable, BR broche, BR brillante, BR descubrir. Entonces todas las palabras así que se conjuguen entre BL y BR van con la letra B. Muy bien. Ahí vamos hasta ahí claro, ¿no? También llevan B los verbos terminados en vir, ya lo habíamos dicho antes, como escribir. -3, hervir, servir y vivir. ¿Sí? Entonces miren. Profe, otra más sería Re- bueno, sí, revivir porque está amarrado con la palabra, con este que es vivir. Sí, todos los que tengan que ver con vivir se escriben con V. Revivir. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos que terminan estos verbos terminados en vir, que se escriben con B? Escribir, subir, prohibir, recibir, descubrir, suscribir. Entonces, a excepción de estos tres, todos los demás se escriben con B. Muy bien. Se escriben con B los tiempos de los verbos beber, deber, caber, saber y haber. Ojo que hay algunos que escriben este haber con V. Esa palabra no existe. Haber con V no existe. Que he visto en algunos que han escrito de esa manera. Ojo, la palabra correcta es esta, que es el verbo haber. Entonces todos estos verbos que acabé de enunciar se escriben con B. Y sus tiempos, la conjugación de todos sus tiempos, tanto presente, pasado y futuro, se escriben con B. Entonces, por ejemplo, beber, bebí en el pasado, bebí, se escribe con B. Bebiste, beberás, futuro. Bebo, presente, yo bebo agua. Entonces se escriben con B. Entonces, para estos 5 verbos, en todos sus tiempos, siempre se escribe con B. Bebimos, ¿cierto? Bebiste, bebo, bebes, tú bebes agua. Deberás, cabía, sabremos, había, ha, habido, ¿cierto? Todos siempre se conjugan con la misma B, no cambian. Muy bien. Aquí tenemos otros usitos de la B y todos esos usos es importante que ustedes los interioricen. Y eso es solamente con ejercicios. Con ejercicio de escribir. El ejercicio de escribir es muy importante y el ejercicio de leer también es muy importante porque a medida que ustedes van leyendo, el cerebro va procesando todo lo que ustedes leen, todo, así sea una página, 2 páginas, 3 páginas, de lo que sea que ustedes estén leyendo, y él va recordando todas estas reglas que ustedes ya han ido trabajando y ustedes van, a medida que van leyendo, van haciendo el ejercicio de recordar esas reglas. Entonces continuamos. Aquí hay 2 columnas, las que escriben con B y las que escriben con V. Miremos las que se escriben con B, aunque ya están repetidas que las vimos arriba. Los verbos que terminan en vir y en buir, como recibir, atribuir, como distribuir también, distribuir. Otros. Los pretéritos imperfectos de la primera conjugación. La primera conjugación es de la primera persona. Yo amaba, yo escuchaba, yo iba. También se escriben con B. Palabras acabadas en bundo, ya habíamos visto, como vagabundo, como nauseabundo. Las palabras terminadas en bilidad, como habilidad, contabilidad, ¿cierto? A excepción de movilidad, que ya habíamos hablado, porque movilidad sí se escribe con V. Muy bien.
Tenemos a este lado las que escriben con V. Dice los pasados perfectos de tener, andar y estar. Tuve, estuve, anduve. Los pasados perfectos de esos tres verbos. Las palabras que terminan en ívoro también se escriben con V. Herbívoro, carnívoro, también. Y las palabras que empiezan por elemento compositivo con el prefijo vice, vicecónsul, vicepresidente, también se escribe con V. Y aquí hay unas reglitas para que ustedes tengan en cuenta. Por ejemplo, las tres palabras vaya, vaya y vaya son tres palabras que suenan igual, pero se escriben diferente y significan diferente. Vaya, vaya y vaya. Entonces, la valla con V y doble L, ¿sí? Es una cerca, una valla. Salte la valla, hay que arreglar la valla rota, ¿sí? Pases esa valla y al otro lado encuentra el camino. Si usted dice eso, entonces está hablando de una valla que se escribe con V y con doble L. El vaya con V y con la Y, vaya, es del verbo ir, ¿sí? Vaya usted a la casa de su tío, vaya usted y tráigame por favor tal cosa. Ese vaya es de ir, es una conjugación del verbo ir. Y la otra vaya, que es muy parecido al vaya anterior, es una expresión de, puede ser un grito de emoción, ¿cierto? Una expresión de, uy, vaya, todo nos salió bien, vaya, esto es increíble, es una expresión, pero entonces esa se escribe con dos signos de admiración. Miren la diferencia de este vaya, que es el verbo de ir a este vaya, que es una expresión y tiene que ir con sus signos de admiración. Miren la diferencia y miren lo importante de utilizar los signos también de puntuación, porque si ustedes me escribieran y me estuvieran diciendo, uy, vaya, qué cosa tan buena, pero no me lo escriben con signo de puntuación, entonces ahí hay un error ortográfico. Y por último está esta valla, que es con B y con Y, valla. Esa valla es una fruta, ¿sí? Valla. Entonces, si ustedes me escriben esta valla de esta manera, me están hablando de una fruta. Son los frutos de algunas plantas que les llaman valla. Las bayas son frutas. Entonces, ojo con estas diferencias ortográficas. Son pequeños consejos para que ustedes los tengan. Y aquí hay otras reglitas que es importante tener en cuenta. Haber es un verbo de esta manera, como le estoy señalando aquí. Haber con H y con B. Haber es mirar. Vamos a ver si es cierto. Hoy va a haber una fiesta de haber. Vamos a ver si es cierto. Se escribe de esta manera. La palabra haber escrita con V es un error grandísimo. Esa palabra no existe, se los dije ahora. Entonces no existe. Vaya, lo que le acabé de explicar, es ir. Vaya con doble L es una cerca y vaya con B y con Y es un fruto. Solo lo acabo de explicar. Acá abajo, iba. Iba es el pasado de ir. Yo iba a tu casa y me perdí. Iba con B es el pasado del verbo ir. Iba con V solamente se escribe para hablar del impuesto de valor agregado. IVA se escribe con V, que a veces confunden este IVA con este IVA y está mal escrito. Si ustedes me dicen yo iba a ir y me lo escriben de esta manera con V, es un error ortográfico. Se escribe con B, IVA, yo iba a ir. La única palabra que se escribe de esta manera es el impuesto, IVA, que significa impuesto del valor agregado o el valor agregado. Y la palabra IVA, como está aquí, H y B, no existe. Es otra palabra que no existe, que es otro error ortográfico, como esta palabra, haber con V. No existen esas palabras. Entonces, deben eliminarlas de su mente porque esas palabras no existen. Haya
es haber. De haber, de hay. Y esa es una observación que yo quiero hacerle y se la hice hace 8 días. Una cosa es hay y otra cosa es ahí, que es lo que vamos a explicar en el último recuadro. Entonces, haya es haber. Haya es encontrar. Allá, con tilde en la última, es un lugar. Haiga es una palabra mal escrita y mal pronunciada. Haiga no existe. Entonces, para los que están acostumbrados a decir haiga, está mal dicho. No existe esa palabra. Existe haya. Haya escrita con Y y con H de haber. O haya de encontrar. Pero no haiga. Entonces, estas son reglitas importantes que ustedes deben tener a la forma en el momento de expresarse y de escribir. Por último está esta regla, que esta sí la veo todo el tiempo cuando ustedes me mandan los trabajos, la mayoría me escriben aquí, ahí le mando, de esta manera, H-A-Y, ahí le mando, error ortográfico, es ahí le mando los trabajos de tal fecha, profesor. Entonces hay diferencia entre H-A-Y de hay, que es de haber, hay una casa allá al fondo, sí, hay un niño jugando, de haber, y otra es ahí arriba está tal cosa, ahí en la biblioteca está el libro de matemáticas, ahí, de un lugar. Entonces son dos palabras diferentes que ustedes normalmente tienden a confundirlas bastante. Y ahí es dolor o sorpresa, ahí. Este ahí es de dolor y de sorpresa, son 3 palabras diferentes. Y este último no existe. A-H-Y está súper mal escrito, no existe esa palabra. Para que ustedes lo tengan en cuenta, y son reglitas supremamente importantes y de muy buena presentación, que la sepa utilizar muy bien. Un detalle de fina coquetería si ustedes la utilizan muy bien, porque quedan de una manera excelente, porque la manera en que uno hable y se exprese y escriba a sí mismo dice mucho de la persona, y eso lo hace la lectura, ¿no? Bueno, antes de explicar el reto del día de hoy, preguntas, dudas o inquietudes, muchachos. Ninguna, profe. Las reglas son muy fáciles, simplemente es guiarse y trabajar mucho y leer. Hay que leer, hay que buscar leer, así sea una hojita, lo que sea, hay que leerlo bien. Una hojita de un libro, la hojita de un cuento, diariamente una hojita diferente, coger el periódico y leer, ¿sí? Porque lastimosamente el colombiano no lee, casi no lee. Y leer es maravilloso, leer te ayuda tanto a aprender, a transformarte, a soñar, a construir cosas, a aprender muchísimo, a formarte. Y una parte de la formación, cuando tú lees, es aprender a entender y a estructurar palabras. Bueno, como no tienen preguntas, entonces voy a explicarles cuál es el reto de hoy. El reto de hoy es, lógicamente, parecido al de hace 8 días, pero el de hace 8 días era con H. Dime, Juanjo. Cuando se dijo a ver, pero con H obviamente, pero con B chica. A ver con H con B grande, pero sin H también sonaría bien. No, está mal. Así no. Está mal. ¿Me lo vas a O explicar? sea, para mí, o sea, no digo que para todos, o sea, para mí, Ah, no. sonar. No, ese haber está mal, Juanjo. Tienes que escribirlo así. A, ver, separado. Separado. A ver. A ver. Es No, diferente. pero para mí sonaría bien. Claro, te suena bien, pero lo escribes mal. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese haber lo escribirías así. Vamos a ver la casa, por ejemplo. O vamos a ver la película. Vamos a ver la película. Que es muy diferente, ¿cierto? A este haber.
es diferente porque este es de hay. Hoy va a haber una fiesta. Va a haber una fiesta. Ese haber no existe, Sebastián. Ojo, esta palabra haber que tú acabaste de escribir, Sebastián, no existe. Mira por favor la pantalla, que es lo primero que escribimos, Solo ¿no? así, A ver, esa con palabra, H, pero separado. exacto, a ver no Sin existe. H, perdón. Sin H, Así, ajá, muy bien. La palabra haber no existe. Ojo con lo que yo. Eso, Gina. Dice. No. A ver, eso, separado. A ver, así con H y con V no existe. Esa palabra no existe. Ojo con eso. Ya cuando empecemos nosotros ya a reconocer las reglas, ya no permito errores. Porque el desconocimiento a veces, pues, le da pie a uno para cometer errores. Pero ya cuando uno tiene ese conocimiento, por lo menos en español o en alguna asignatura, cuando uno ya tiene ese conocimiento, ya uno no se puede permitir seguir cometiendo ese error. Entonces, estas reglitas, cada vez que ustedes vayan a escribir y tengan la duda, vengan a ellas o sáquenlas en el cuaderno y revísenlas. Hagan fichitas, así como está aquí esta. Esto es una ficha, se llama ficha mnemotécnica, para que cada vez que ustedes la necesiten la saquen y se acuerden. Bueno, muy bien, Juan José, muchísimas gracias y muchísimas gracias a los demás niños por participar. Karen, usted me dice la B grande o la B pequeña. No existe B grande o B pequeña. Existe B y existe V. B y V. Por eso yo estaba explicando toda la clase y yo dije, a ver con B, porque no se escribe con V. A ver con V no existe. Ojo, tienen que sacarse de su cabecita que B grande o B pequeña. Es B y V. Entonces la B es esta. Esta es la B. Y esta es la V. Dime, Sebastián. ¿Te escucho la pregunta o escríbeme la pregunta? Entonces, ojo. Este es un verbo haber. Esta es una palabra conformada por dos. A ver, voy a ver televisión y son separadas. Y esta palabra a ver no existe. Esto está mal escrito. Esa es una regla. Ojo, a ver no existe. Entonces, ojo Karen, para que tenga pendiente. Toda la clase hemos estado hablando de las dos letras B y V. B y V. Entonces empecé con las reglas de la B. Seguí con más usos de la B. Después, ¿cuáles son las palabras que utilizan V? V. Y le seguí dando más tips de qué palabras utilizan la B y la V. Ojo con eso, V. ¿Listo? Estas palabras y estas reglas las deben tener en cuenta. Muy bien. Profe, la W, muy bien, sí, W, está bien. De las dos maneras está bien, Sebastián. W o W está bien. De las dos maneras la llaman. Exactamente. No, ahí en ese caso no hay ningún problema. Bien, excelente. Entonces seguimos aquí con el reto caminar de hoy, muy parecido al de hace 8 días, que era la utilización de las reglas ortográficas de la H, ¿cierto? Aquí la primera pregunta dice, completa las siguientes palabras utilizando la B o la V. Entonces aquí es una palabra que termina en acación. Entonces yo digo acación. Entonces yo reemplazo y por ejemplo coloco la B, vacación. Se ve muy fea esa palabra. Entonces la escribo con V, vacación. Y si tengo dudas, busco en el diccionario cuál es la forma correcta. Y entonces aquí simplemente es donde está la lineecita, ajustar la letra, si es B o la V, dependiendo del tipo de palabra. Si de pronto tienen dudas, la forma más interesante es o utilizar el diccionario o utilizar el mismo internet, porque internet también le
les corrige. Entonces ustedes pueden escribir la palabra. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ir a internet y escribir vacación con B, inmediatamente les dice, les va a mostrar que no es con B sino con V. Entonces colocan ahí su V y van corrigiendo, van completando. Hay dos cuadros, lo mismo abecedario, avanzar, bueno. Entonces ustedes van, simplemente es donde está el espaciocito, mirar cuál de las dos letras van a utilizar, la B o la V. Muy bien. Punto número 2. Dice, utiliza las reglas ortográficas estudiadas el día de hoy. Entonces lo mismo, empezamos con utiliza con B o con V. Después dice, selecciona la opción correcta. Mi hermano, y hay dos opciones, tuvo y tuvo, que son dos palabras, ¿cierto? Que suenan iguales, tuvo y tuvo, pero significan diferentes, o sea, son palabras homófonas. Entonces ustedes tienen que marcar aquí cuál de los dos tuvo es correcto para que la frase tenga sentido. Mi hermano tuvo mucha suerte. ¿Cuál de los dos era? Entonces ustedes analizan y marcan o subrayan cuál es la palabra correcta. Aquí, tú olvidabas siempre el abrigo en el colegio. ¿Cuál de estas dos es correcta? ¿Cuál de estas dos? Hay una que existe y otra que no existe, entonces marcas la que es correcta. ¿Te vienes al pueblo este fin de semana? ¿Vienes o vienes? ¿Cuál de las dos? Son palabras homófonas porque las dos se escriben diferente, suenan parecido pero significan diferente. El león es un animal, ¿carnívoro o carnívoro? Entonces aquí marco cuál de las dos. Una de las dos es la correcta. Y en dice coloca cada recuadro en su lugar. Entonces, por ejemplo, lo que van a hacer es buscar aquí en cada palabrita cuál palabrita combina con estas. Por ejemplo, aquí es vir, palabras que terminen en vir. Entonces busco aquí cuál de estas me puede ser. Y coloco aquí el prefijo. Por ejemplo, vir puede ser hervir. Entonces coloco aquí hervir. Por aquí, bu, palabras que empiecen por bu. Puede ser burro. Burro. ¿Sí? Entonces, esta que tiene la linecita y después la palabra son palabras que terminan con ese prefijo vir. Y las que están antecitos son las que empiezan, como por ejemplo bu, bus, bur. Entonces, ustedes lo que van a hacer es ir ubicando y formar la palabra de manera correcta. Y para terminar, está completar la oración. Van a jugar a completar las oraciones utilizando las letras B o V, dependiendo de la oración, y ustedes le dan el sentido a la oración para saber si está correcta la forma en que se escribió. Puras normas ortográficas. Entonces, por ejemplo, nosotros celebramos. Aquí iría con B o con V. Entonces ya Juan José se acuerda que todo lo que se combine con BR va con B. Entonces aquí va esta B, no V sino B. Entonces aquí escribimos la B. Nosotros celebramos B, la victoria de nuestro equipo. Es incorrecto si utilizo la V. Muy bien, porque hay una regla, dice que todo lo que es conjugación BR o BL, ¿cierto? BR o BL va con B. Entonces celebramos, BR, B, celebramos. Muy bien. Niños, preguntas, dudas o inquietudes. Utilización de reglas de ortografía con la letra B y con V. Preguntas, mis niños, dudas o inquietudes. Ok, mis niños, entonces vamos a continuar entonces ahora con PPP, que es muy importante, y vamos a hablar de ese PPP también.